Hola a todos, mi nombre es Ismaela. Esta vez les voy a presentar el tema de tuberculosis. Para los que han visto algunos videos saben que no me gusta aquí esta imagen mía, así que la voy a sacar. Ahí, ya. Entonces vamos a partir hablando primero de la definición de tuberculosis, desarrollando el tema con la fisiopato, la clínica, los exámenes que se piden, el tratamiento en sí y también un poquito de quimioprofilaxis y vacunación. Bueno, partir comentándole que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, ya que suele afectar los pulmones y es causada por una bacteria que es Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de una persona a otra a través de gotitas generadas en el aparato respiratorio del paciente con enfermedad pulmonar activa. Ojo, ¿ya? La etiología también, como dije, es provocada por el Mycobacterium tuberculosis, cual es el principal reservorio del ser humano, y se contagia exclusivamente a través de la inhalación de partículas transmitidas por el aire. La característica de este Mycobacterium tuberculosis es que es un bacillus móvil, aerobio estricto y no esporulado, posee una pared celular muy rica en lípido, ¿ya? Entonces lo que dificulta un poquito estos ácidos micólicos que están en la pared celular su tinción, por eso tiene que ser una tinción especial y es el principal sitio en donde actúan los antibióticos que van a ser contra este germen como la isoniazida. Ya. La evolución de la enfermedad, primero explicarle que existe una exposición de la enfermedad, ¿ya? Luego una enfermedad primaria, ¿ya? Y una reactivación. Cuando el virus se expone, ¿ya? Esto quiere decir que el Mycobacterium tuberculosis, mediante su diseminación por partículas de aerosol, se va a llegar, por decirlo así, hasta el espacio alveolar y va a iniciar una replicación bacteriana lenta. Esta replicación bacteriana lenta ya va a ser alrededor de 14 a 21 días. Luego, los macrófagos alveolares, ¿ya? De una u otra forma pueden eliminar al bacilo tuberculoso sin intervención de los linfocitos T, o sea que no llega a producirse una infección. Esto ocurre en el 90% de los casos en donde se elimina inmediatamente el Mycobacterium, pero también dentro de ese 90% ocurre algo que se llama enfermedad latente. Esa enfermedad latente en donde se va a producir esta replicación inicial a nivel alveolar, ¿ya? Pero se va a diseminar mediante vasos linfáticos hasta los ganglios regionales y esta expresión radiológica es lo que se llama complejo granulomatoso nodular o foco de Ghon, ¿ya? Cuando se calcifica este complejo va a formar el complejo de Ranke. Y cuando llega esta diseminación a la sangre es la tuberculosis miliar. El tema es que, ¿qué pasa en la enfermedad latente? Eh, Primero va a ser silente esta diseminación hematógena ya y se va a acompañar de una aparición de una hipersensibilidad retardada, en la que van a participar los linfocitos T, que son importantes después para entender la prueba de tuberculina. Estos linfocitos T van a secretar diferentes citoquinas y van a dar así lugar a la formación de granulomas que van a contener al bacilo. Entonces, gracias a estos linfocitos T se va a contener y van a permanecer, dadas las ciertas características de este granuloma, que son la presencia de un pH ácido, la baja cantidad de oxígeno, va a permanecer casi toda la vida el sujeto en este estado de latencia. Pero también puede producirse la enfermedad primaria, que es cuando en un 5 a 15% se reactiva esta enfermedad latente, se reactiva en los Mycobacterium tuberculosis, o sea, eh, generalmente esto ocurre cuando hay un estado de inmunosupresión y factores de riesgo, se va a haber una infección generalizada ya de Mycobacterium tuberculosis y puede ocurrir la tuberculosis miliar, que es como una bacteremia, por decirlo así, de la tuberculosis. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que le comentaba para la reactivación? Tenemos la infección de VIH-Sida principalmente,
ya una enfermedad renal crónica, el tabaco positivo, diabetes mellitus y uso de corticoides. Cuando nosotros tenemos una tuberculosis primaria, o sea que ocurrió la infección, pero no la enfermedad, como lo había dicho, la fiebre es el síntoma más común, ya va a ser de inicio gradual y de bajo grado y se va a resolver en la mayoría de las personas en 10 semanas. Ojo, sí, que la fiebre suele tener de predominio durante el día, o sea, en la mañana no es tanto y va aumentando gradualmente la temperatura a medida que se avanza en el día. Va a disminuir durante el sueño, pero sí puede estar asociada aquí a sudores nocturnos. Eh, También puede haber una baja de peso, una tos crónica mayor a 2 semanas, que es el síntoma que más se escucha hablar con esta enfermedad. Ya a veces puede estar solo presente en la mañana, cuando se efectúan las secreciones durante la noche, y a medida que se avanza en la enfermedad, la tos se vuelve ya más presente durante el día, un esputo amarillo, verdoso, también puede estar acompañado de hemoptisis. La disnea, si bien va a estar asociada cuando hay un compromiso parenquimatoso ya bien extenso o derrame pleural de la enfermedad, es más frecuente si el dolor pleurítico. ¿Ya? Eso significa que el dolor pleurítico ya invadió la pleura. Y ¿qué más? Eso. Ahora, la radiografía de tórax les quise explicar más o menos cuál es la diferencia de una tuberculosis primaria, cómo se ve, y en una reactivación. Ojo, que cuando hablo con tuberculosis primaria es una primoinfección, o sea, está provocándose la infección, pero no la enfermedad, que la enfermedad es cuando se reactiva una tuberculosis latente. Entonces, generalmente la radiografía suele ser normal, está acompañado de adenopatía iliares, a veces un derrame pleural, y puede haber infiltrado pulmonar como una especie de neumonitis inespecífica, pero va a afectar principalmente los lóbulos inferiores. Entonces, aquí, el lóbulo inferior en este caso del lado derecho en esta imagen, ¿ya? Y la reactivación, que son con los síntomas que hablamos ya propiamente tal de la tuberculosis, afecta los segmentos apicales y posteriores ya, pero de los lóbulos superiores, y se va a ver representado por estas cavitaciones. Ahí, aquí. Ahora, ¿cómo se ve la radiografía de tórax en un paciente con tuberculosis? Bueno, aquí se ve la imagen de la izquierda que hay una caverna, ¿ya? Una reactivación cavitaria ya de la tuberculosis latente y que afecta principalmente el lóbulo superior, segmento apical del lóbulo superior. ¿En qué paciente nosotros vamos a sospechar tuberculosis? Primero, en cualquier paciente con tos de 2 a 3, mayor a 2 a 3 semanas, con al menos un síntoma adicional. Esos síntomas adicionales pueden incluir fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, hemoptisis, que ya hablamos, un paciente con alto riesgo de tuberculosis con enfermedad inexplicable, incluidos síntomas respiratorios de más de 2 a 3 semanas. Un paciente, por ejemplo, que haya tenido una exposición reciente a una persona con un caso de TBC infecciosa o antecedentes de un resultado positivo de la prueba de Mycobacterium, un paciente con infección por VIH, etc. Y aquí lo dije ya, la infección de VIH con tos, fiebre inexplicable, también la tenemos que sospechar, y los pacientes con alto riesgo de TBC con una radiografía de tórax sugestiva de tuberculosis. Ahora, el tamizaje que se realiza en Chile, primero se va a hacer para evaluar los individuos con riesgo de enfermedad, ¿ya? En el caso de la tuberculosis, el riesgo de la enfermedad van a ser los pacientes sintomáticos respiratorios. Estos sintomáticos respiratorios son las personas que presentan tos con expectoración por más de 15 días. Entonces, ojo, que se va a obtener una especie de tamizaje, un filtrado, porque vamos a tener una población total. Este tamizaje se va a hacer a mayores de 15 años digo, y la población tiene que ser con síntomas respiratorios, y a ellos se les va a tomar una vaciloscopía, que ya vamos a hablar en qué consiste.
Y ojo, que este 30% quiere decir que si esta fase de tamizaje en nuestro país no se realiza, el diagnóstico se va a realizar entonces con la clínica. Y así solo se va a pesquisar el 30% de los casos de tuberculosis en una comunidad. O sea, es bastante poco. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una tuberculosis? El diagnóstico de una tuberculosis en un principio va a ser con una baciloscopía, ¿ya? O que es el esputoespectoración con micobacterias. Es un método sencillo, rápido, económico, y el método más utilizado en la baciloscopía es la tinción de Ziehl-Neelsen, en donde los bacilos van a quedar teñidos de rojo, pero además se agrega otra tinción de contraste, que es el azul de metileno, que va a permitir ver de mejor forma los bacilos. Esta prueba tiene una sensibilidad de un 60-80% de los casos de tuberculosis pulmonar y va a ir aumentando esta sensibilidad a medida que se haga más baciloscopía. Y la especificidad, que aquí es una diferencia importante con el cultivo, es mayor al 95%, pero solo permite identificar a los bacilos alcohol resistentes. No va a diferenciar los tipos de Mycobacterium tuberculosis versus micobacterias no tuberculosas. Entonces, cuando se hace baciloscopía en Chile y da positivo, nosotros solamente pensamos en Mycobacteria tuberculosis, no Mycobacterium no tuberculosis, para la redundancia. Ojo con la interpretación de la baciloscopía. Si no, el informe de la baciloscopía va a ser, está aquí al lado derecho, y esta es la observación microscópica, va a ser positiva cuando se observen al menos un bacilo por campo en 100 campos observados, ¿ya? Y aquí quiero decir que cuando la muestra muestre menos de 50, que no lo anoté, menos de 50 neutrófilos por campo, quiere decir que ahí no es expectoración esputo, es saliva, así que tenemos que tener ojo con eso. Hablando un poquito del cultivo, decirles que el cultivo sirve para aislar micobacterias, ya que es un método de gran sensibilidad que permite detectar un mínimo de 10 a 100 bacilos por ml por muestra estudiada, lo que la diferencia de la baciloscopía, que requiere una carga mayor, ¿ya? La especificidad es casi un 100%, y además es capaz de identificar los bacilos alcohol resistentes no tuberculosos y tuberculosos. Decirles que a partir de, hice aquí una diferencia, que el cultivo puede haber una ausencia de colonia, eso quiere decir que iba a ser negativo a los 60 días de incubación, porque se demora hartos días, incluso puede ser 4 o 6 semanas el desarrollo del cultivo, el informe. Si es que hay 1 a 50 colonias típicas, ya quiere decir que el cultivo es positivo para Mycobacterium tuberculosis. Si hay más de 50 colonias no confluentes típicas, ya también es cultivo positivo. Y si hay múltiples colonias ya confluentes, también es un cultivo positivo. Puede estar una muestra contaminada, por lo que hay que volver a pedir una nueva muestra, y cuando son colonias anormales, se informa positivo para micobacterias, pero hay que agregar por morfología o pigmentación anormal, ¿ya? Y se tiene que confirmar por identificación en el ISP. La tuberculosis es una notificación obligatoria, así que hay que confirmar y hay que rellenar el papel que es de enfermedad de notificación obligatoria. Ya, un poquito de la reacción de tuberculina a prueba de Mantoux o PPD, que se conoce más, ya, eh, es la prueba que se utiliza fundamentalmente para diagnosticar infección tuberculosa, y lo que pasa es que no diferencia la infección de la enfermedad, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con los falsos positivos y los falsos negativos. Y causa induración en el sitio de inyección dentro de los 48 a 72 horas. Ojo, que cuando uno mide los milímetros de la prueba de tuberculina, uno no mide el eritema, tiene que medir el sitio de induración. ¿Cómo
se debe colocar esta inyección, una inyección intradérmica, que se basa en que su principal sistema contra el Mycobacterium está constituido por la inmunidad celular, la que hablé antes, cuando es mediada por linfocitos T. Entonces, esta especificidad celular se va a poner de manifiesto en la prueba reactiva de la tuberculina. Y ya vamos a ver su interpretación. Quiero mencionar que esta prueba me va a servir para detectar también a las personas que tienen una infección latente, pero no voy a saber si la persona tiene la enfermedad o no con esto. Ahora, ¿en qué paciente se va a hacer esta prueba? En aquellos que tengan un diagnóstico de una infección tuberculosa, en personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad, en una prueba de aproximación diagnóstica en niños y adultos, el diagnóstico de viraje tuberculónico en personas de salud. Este término de viraje hace relación a la conversión, ya cuando una segunda reacción de la prueba de tuberculina aumenta 10 milímetros, siempre y cuando haya sido de menos de 10 milímetros. O sea, si es que yo me tomo la primera prueba, me salió 5 milímetros, después me aparece 5 milímetros, perdón, me aparece 15 milímetros, tiene que ser, hay un viraje, entonces tengo que volver a tomarme la prueba. Entonces, cuando esta diferencia ocurre en un plazo de 2 años, se estima que representa una infección ya reciente con la prueba o sea, con la infección por Mycobacterium tuberculosis. Y también en casos de estudios epidemiológicos, la prevalencia de infección, el riesgo de la infección, los contactos, etc. Cuando nosotros hacemos también mencionar un control y seguimiento de casos importantes, que lo vamos a hacer con baciloscopías y cultivo. El cultivo se va a realizar en el caso que la baciloscopía fuese positiva para poder diferenciar la presencia de bacilos muertos o vivos en el cultivo. Y ojo que aquí en el primero nos dicen que hay un diagnóstico de la infección tuberculosa en personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad. O sea, que tienen una infección latente y que pueden progresar a desarrollar enfermedad, pero no me van a dar el diagnóstico de una enfermedad, o sea, de la infección por enfermedad, que sí lo hace la baciloscopía o el cultivo. Ya. Bueno, aquí está la interpretación del PPD, los no reactores y los reactores débiles. Como dije que esta prueba al final de cuentas nos muestra la inmunidad la inmunidad en relación a a los linfocitos T, cuando, eh, cuando, por ejemplo, se haya adquirido tras alguna infección previa o mediante vacunación o el contacto con determinada micobacteria, va a salir positivo. Pero eso no quiere decir que tenemos la infección. Por ejemplo, nosotros recibimos la vacuna del BCG, lo más probable es que estemos dentro del grupo de reactores débiles con 5 o 9 milímetros, ¿ya? Y también puede haber aquí un falso positivo, porque también nos dicen vacunados con BCG, ¿ya? Que pueden tener un poco más pueden tener 10 milímetros. Y en los pacientes también importante es que aquí lo inmunosuprimido no tienen no tienen esta reacción de hipersensibilidad como la gente que está sana, entonces puede ser que de alguna u otra forma también tengan falsos negativos, ¿ya? Ojo, vacuna con BCG va a ser falso positivo y la inmunodeficiencia puede ser falso negativo, o sea, me va a dar negativo cuando en verdad está enfermo el paciente. Entonces, en términos tácticos, al final vamos a considerar una persona reactora eh, en el caso de que tenga un PPD mayor o igual a 10 milímetros de induración y en personas infectadas con VIH si es mayor o igual a 5 milímetros. Esto según la guía MinSal. Ahora un poquito del tratamiento. El tratamiento incluye dos fases. Primero una fase de inicio, que es la primera, ¿ya? Que
contiene un total de 50 dosis y es bactericida, busca eliminar los bacilos de poblaciones metabólicamente activas, que es la población extracelular, ¿ya? Que está fuera de la célula. Y se hace una administración diaria de lunes a viernes. Por otro lado, tenemos la fase de continuación o esterilizante que busca eliminar la población bacilares de lento crecimiento que es la población intracelular y calcium, por lo que, y las dosis son intermitentes aquí, sí, son 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Por lo tanto, estas dos fases se tienen que completar, ¿ya? Si es que alguien la abandonó aquí al medio o no le alcanzó a terminar la segunda fase, tiene que retomarla dependiendo del tiempo. Y las tomas también deben ser vigiladas por el servicio que se le está administrando los medicamentos. Si hay alguna persona que está en situación postrada o no puede salir, se va a ir a la casa y se va a ver que se tome las pastillas. Entonces, hablamos un poquito del esquema primario. Este esquema lo quise mencionar porque es el que más se escucha, pero no es el que más se ocupa. Siempre uno relaciona el tratamiento de la tuberculosis con grandes cantidades de pastillas, y efectivamente fue así en algún minuto, ¿ya? Y tenemos el esquema primario que se abrevia así, por la H lesionacida en inglés, la rifampicina, piracinamida, la Z, y el etambutol. 2 meses, aprox, y 4 meses, lo que da una duración de 6 meses. Nosotros aquí no tenemos que tener en cuenta tanto los meses, sino que tenemos que tener en cuenta las dosis que se tienen que cumplir, ¿ya? Estas son 50 dosis porque tenemos que completar de lunes a viernes el tratamiento, entonces cada día es una dosis. En eso incluye la isoniazida 300 miligramos, 600 miligramos la rifampicina, piracinamida 1500 y el etambutol 800. Puse en círculo la presentación de cada medicamento. Entonces, por ejemplo, la isoniazida, que viene de 100 miligramos, serían 3 pastillas. La rifampicina serían 150, y así se va sumando, lo que da un total de 14 comprimidos que se tienen que tomar al día. Y la fase trisemanal, que son 48 dosis, lunes, miércoles y viernes, son 10 comprimidos en total. Es harto, bastante. Y ojo, que cuando se confirma la TBC, ¿ya? Tenemos que hacer un estudio de susceptibilidad con la rifampicina y la isoniazida. Si es que hay alguna resistencia a alguno de estos fármacos, tenemos que derivar a broncopulmonar, ¿ya? Y tenemos que controlar con vaciloscopía y cultivo mensual. Si el cultivo si la vaciloscopía es positiva, tenemos que tomar el cultivo para diferenciar, ya dije, la presencia de bacilos muertos o vivos. Y si el cultivo sale positivo al tercer mes, también tenemos que hacer un estudio de susceptibilidad ya, pero aquí a todos los antibióticos, porque puede ser causa de una resistencia antibiótica también. Cuando hablamos de una resistencia antibiótica, eso hay que derivarlo porque la verdad se toman otros medicamentos como el moxifloxacino, canamicina, algunas quinolonas, ya nombré la moxifloxacino, levofloxacino, claritromicina, etc. Ya, pero esta es la presentación en la que se ocupa, que es mucho menos. La verdad que una pastilla que contiene esta presentación y dosis, que al final van a ser 40 comprimidos, que la vamos a tener que tomar por 50 veces, y nada, de 14 a 4 es bastante lo que baja, porque facilita la administración y además mejora la adherencia al tratamiento. ¿Cuándo vamos a tener que derivar a broncopulmonar? Cuando haya alguna resistencia a algunos de los medicamentos, cuando haya un nuevo caso sin confirmación bacteriológica. Esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos un familiar directo confirmado con tuberculosis. Mi papá tiene tuberculosis, yo vivo con él y resulta que yo tengo clínica y radiografía, pero no tengo la vaciloscopía en el cultivo. Debería ser derivada nuevamente a un broncopulmonar cuando haya una tuberculosis extrapulmonar, como la tuberculosis miliar, y una confección con VIH.
Ahora un poquito de las reacciones adversas de los medicamentos cuando esta no ocurre en general entre un 2 y 3% y en algunos pocos casos tienen gran gravedad. Cuando nos dicen reacción adversa de los medicamentos antituberculosos, tenemos que pensar principalmente en hepatitis y reacciones alérgicas, neuritis óptica, en el etambutol y también puede haber ictericia, artralgia, etc. La isoniazida a veces se caracteriza por una neurotoxicidad con neuritis periférica, una neuropatía periférica, digo, y que se va a producir por la disminución de la vitamina B6. Entonces, tenemos que suplementarla en algunas fuentes, dice, con vitamina D. Y también en el caso de que ocurra alguna de estas, se deberían suspender todos los medicamentos y referir al médico del nivel secundario para que se realice el descarte del medicamento que produjo la reacción adversa. Ahora, un poquito de las definiciones operacionales y conductas a seguir en relación al tratamiento. El éxito del tratamiento depende de dos definiciones, o sea, no depende. El éxito del tratamiento incluye dos definiciones. Primero, aquel paciente que está curado, confirmado, que es el que ha recibido el total de la dosis prescrita y tiene la vaciloscopía y cultivos negativos. Y el tratamiento terminado, el paciente que terminó su tratamiento con la dosis, pero tiene pendiente los exámenes bacteriológicos. ¿Qué es un paciente con fracaso del tratamiento? Es aquel el que tiene vaciloscopías positivas hasta el cuarto mes de tratamiento. Y también aquel que presenta vaciloscopías positivas en 2 controles sucesivos después del periodo negativo de 2 meses. Ya, en el caso, por ejemplo, que tenemos un paciente en los primeros 3 meses con vaciloscopías negativas y la cuarta salió positiva, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es esperar el resultado del cultivo, porque puede ser que en ese cuarto mes la vaciloscopía haya salido positiva porque hubo expectoración de bacilos, pero bacilos muertos. Y eso se va a confirmar con el cultivo. Entonces, eh, tenemos que esperar el resultado del cultivo. Y el fracaso del tratamiento se relaciona a que hay una resistencia antibiótica, entonces tenemos que derivar. El abandono del tratamiento es cuando se suspendió el tratamiento por más de un mes y ya vamos a ver cuándo se tiene que retomar. Y la recaída del tratamiento supone que recibe el tratamiento completo, pero luego apareció con vaciloscopía positiva. Esto quiere decir porque hay alguien en el entorno cercano que está infectado con tuberculosis. Entonces hay que notificar y hay que estudiar ese caso nuevo. Y aquí, otro ejemplo de cuando tenemos que derivar a broncopulmonar. Eh, Ahora, ¿cuándo tenemos que reingresar al paciente? Cuando él dejó de tomarse las pastillas. Si el reingreso se produce en los primeros 3 meses posteriores al abandono y la vaciloscopía negativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en enero yo dejé de tomar eh, las pastillas y resulta que quiero tomarlas en marzo o en febrero, ya, febrero. Y si las quiero tomar en febrero, tendría que ver si es que ese paciente las dejó cuando estaba en fase diaria o en fase intermitente. Si es que está en fase diaria, yo tendría que reiniciar el esquema completo. Y si está en fase intermitente, completar las dosis que faltan. En caso se produce después de 3 meses posterior al abandono y la vaciloscopía es negativa, ¿ya? En caso de que sea enfermedad diaria hay que reiniciar el esquema completo igual que en la otra, pero si es que es en fase intermitente se debería seguir con vaciloscopía y cultivo trimestral por más de un año, porque se supone que ya ahí el paciente es probable que no tenga la infección. Un poquito de quimioprofilaxis, bueno, existe una quimioprofilaxis primaria, que es la administración de medicamentos antituberculosos a personas con riesgo de ser infectadas o desarrollar una tuberculosis. Y una quimioprofilaxis secundaria
que es aquella profilaxis que se realiza a individuos que ya están infectados con tuberculosis, que tienen una infección latente, y tenemos que prevenir que ocurra la enfermedad. Entonces, vamos a hacerle quimioprofilaxis primaria a los recién nacidos de madres con tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva. También, en el caso de los recién nacidos independientes, si hayan o no recibido la vacuna de la BCG y no tengan evidencia clínica, igual tenemos que darle la profilaxis, que es isoniazida 5 miligramos kilo por 6 meses. Estos 6 meses va a depender, por ejemplo, en personas que viven, personas que son infectadas con VIH, se debería dar por 9 meses. Ya, ojo aquí. En los menores de 15 años, siempre, siempre, siempre que estén en contacto con algún caso de tuberculosis pulmonar con tuberculosis pulmonar positiva, que sean confirmados, se le tiene que dar profilaxis. La profilaxis es con isoniazida. Siempre van a ser por 3 meses. Si es que a los 3 meses la prueba de tuberculina salió positiva, seguimos por 3 meses hasta completar los 6 meses. Si es que la prueba de tuberculina al tercer mes sale negativa, tenemos que suspenderla y se le damos por el tiempo de 3 meses. Personas viviendo con paciente con VIH, con evidencia de infección y que tenga una prueba de tuberculina con PPD igual a 5 milímetros, o ICRA, que es una prueba que mide el interferón gamma, que es el interferón producida por los linfocitos T positiva, también tenemos que darle profilaxis. Y a los grupos especiales, que es cuando se evidencia alguna infección reciente o viraje tuberculínico en los últimos 2 años, que ya explicamos, y que vira positivo, que ya explicamos en qué consistía. Mencionar que cuando dicen esta de personas viviendo con pacientes con VIH, acuérdense que cuando tiene el PPD igual a 5 milímetros, quiere decir que el paciente está infectado. Entonces tenemos que prevenir a sus contactos, y tiene gran riesgo de provocarse la enfermedad por esta condición que posee. La quimioprofilaxis secundaria, bueno, la primaria, que es los pacientes no infectados, que ya hablamos, los contactos de tuberculosis menos de 15 años, los recién nacidos, contactos de tuberculosis y prueba de tuberculina que sean menos de 5 milímetros, y contactos con tuberculosis y PP de menos de 5 milímetros también. Aquí, en los infectados, en el caso que es una infección quimioprofilaxis secundaria, que al final es tema de nombre porque igual tenemos que darle isoniazida. Si hay un contacto de tuberculosis que tenga PPD positivo o IRA positivo, también se debería dar. O en caso que hay un paciente que vaya a recibir tratamiento inmunosupresor, con fármaco anti-TNF-alfa, también debería recibir profilaxis en caso de prueba de tuberculina positiva. Y eso ha sido la presentación de tuberculosis. Voy a volver aquí a la cámara. Espero que le haya gustado. Es un tema difícil, sobre todo la patogenia y la etiología de la tuberculosis. Espero que se haya entendido, y si tienen una duda, no duden en consultarme. Gracias.